Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias te damos, Dios, por permitirnos meditar este día en el capítulo 40 del libro de Isaías. Este capítulo 40 del libro de Isaías marca el inicio de la tercera y última sección del libro del profeta. En ella encontramos nosotros en muchos sentidos la parte más importante de la profecía. En los capítulos 1 al 35 constan mayormente de reproches contra los transgresores y anuncios de castigos venideros. En los capítulos 36 al 39 se relatan sucesos relacionados con la invasión de Sennacherib, la enfermedad y curación de Ezequías y la visita de los embajadores babilonios. Ahora, en estos capítulos, el mensaje del profeta es muy diferente, tanto en su contenido como en su estilo. Las amenazas de juicios y castigos quedan mayormente en el pasado y el resto del libro presenta promesas del derramamiento de la gracia divina sobre los justos. En buena medida se debe a que los capítulos 40 al 66 a ella se le llama en Isaías el profeta evangélico. Nos habla acerca del Mesías venidero, forma como salvaría a la humanidad y la culminación de la misión de Dios con el establecimiento de la tierra nueva. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos. Los pensamientos del profeta se anticipan al tiempo cuando Dios concederá su favor al pueblo y las bendiciones de la justicia y la paz. Consolaos. Toda persona que está sufriendo, toda persona que está frente a un problema que no puede manejar, necesita ser consolada, necesita ser ayudada. Y la invitación es: consolaos, pueblo mío. ¿Y a quién tenemos que acudir para consolarnos? A Dios. Él nos va a dar la salida. Él nos va a mostrar el cómo salir de esa situación desesperante. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Las consecuencias de los pecados tienen un tiempo. Esta es una perla que hay que tenerlo claro. Su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Su tiempo, los 70 años, se habían cumplido. Pero miren quién lo está escribiendo. Es Isaías. En los tiempos de Isaías, todavía Babilonia no existía. Todavía el pueblo no había sido llevado al exilio. Pero el anuncio es que su tiempo es cumplido. Doble ha recibido. Doble. Los pecados tienen consecuencias, pero esas consecuencias también tienen un tiempo. Y sobre todo, cuando Cristo venga por segunda vez, las consecuencias de todos los pecados habrán terminado. Los redimidos serán consolados, los redimidos recibirán la corona de vida. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El propósito divino era que cuando Judá regresara del cautiverio babilónico, se esforzara al máximo en la preparación de ella misma, como también de las naciones que la rodeaban, para la venida del Mesías. Aguardaba a la nación un futuro glorioso, que es el programa divino, pero ellos no lo hicieron.
El evangelista Juan, él cumplió parte de esta profecía cuando preparó el camino para la venida de Cristo. Y ahora le corresponde al remanente del pueblo de Dios, a ese pueblo fiel, preparar ese camino para la segunda venida de Cristo. Hay una misión que cumplir. Los que no entienden sobre esta misión de preparar un pueblo para el encuentro con Cristo, preparar el camino, son aquellos que suelen decir muchas cosas, pero nunca ven la misión que tenemos, pierden de vista la misión. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Los preparativos para la venida de un monarca terrenal incluían la reparación del camino por el cual debía pasar para que no tuviera dificultad en llegar. Estas palabras, aplicadas a la venida del Mesías Rey, tienen un sentido espiritual. La obra de Juan el Bautista, Mateo 3:3, fue la de exhortar a los hombres a que preparen sus propios corazones y sus vidas para la venida del Mesías. Mateo 3:5-12, Lucas 3:3-17. Los mensajeros de Dios en los últimos tiempos han de proclamar un mensaje similar. Entregar los corazones a Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La gloria de Jehová se va a manifestar. Esta se revelaría en la vida y en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús aparezca por segunda vez, los hombres contemplarán su gloria visible. Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá. Mateo 25:31. La venida de Jesús será como un relámpago. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? La respuesta, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. El mensajero de Dios estaba perplejo. ¿Qué mensaje podría presentar que fuera apropiado para una nación que estaba sufriendo por causa de sus pecados? ¿Qué mensaje hubo para Sodoma y Gomorra? Isaías 1:9-10. En el día de su destrucción, toda carne es hierba. Todo ser humano es pasajero. Todos. Los enemigos son pasajeros. Los invasores son pasajeros. La muerte repentina de Sennacherib lo demuestra claramente. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Como viento abrasador, el viento del desagrado de Dios reduce los consejos de los impíos a la nada. Lo que es profano no puede perdurar en la presencia divina. Dios envía su espíritu a fin de que los hombres inmundos e impíos puedan ser transformados y renovados a la imagen de su Creador. Pero si se resisten, perecerán como la flor del campo. Es efímero, pasajero. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios es eterno, el ser humano no. La palabra de Dios es eterna. El hombre no es inmortal. El hombre, en lo que se refiere al elemento básico de la vida, no es superior a la hierba del campo. La hierba se seca en poco tiempo. El ser humano muere en poco tiempo. La voluntad revelada de Dios es el alimento espiritual por el cual el hombre ha de subsistir.
Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. O Juan 6:48 al 63, comer y beber de él. La verdad nunca cambia, pues su autor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Los que vienen a él en busca de alimento para sus almas nunca tendrán hambre. Juan 6:35. Ni tampoco tendrán sed. Juan 4:14. Dios es eterno, su palabra es eterna. Aquellos que suelen repetir y repetir que los mandamientos han sido clavados y anulados deben prestar atención a este pasaje. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí. Vez tras vez, Isaías señala las evidencias del infinito poder de Dios a fin de animar al desconsolado pueblo de Judá para que creyera en las gloriosas promesas que aún habrían de ser suyas. Y esas promesas que se cumplieron en el pasado, cuyas profecías se hicieron realidad, son la garantía de que Cristo va a venir por segunda vez, que las profecías del futuro se van a cumplir. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Es la invitación que tiene que hacer también el remanente en estos tiempos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. He aquí. El Señor vendrá. En este pasaje Isaías describe la venida del Señor para hacer juicio. Isaías 25:9, Apocalipsis 22:2. He aquí que su recompensa viene con él. Apocalipsis 22:12 es el versículo. Y su paga delante de su rostro. Cada uno recibirá el justo pago. Hasta aquí, el juicio de Dios, el propósito de la venida de Cristo, es claro para los que estamos siguiendo capítulo a capítulo el estudio de la Biblia. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así como el pastor junta sus corderos, llevando en brazos a los débiles y guiando suavemente a las ovejas que crían, así también Cristo ejerce todo el cuidado posible en favor de su rebaño. Dios no es un amo duro ni un cruel tirano, sino la personificación misma de la consideración y del amor. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cómo es una recién parida? Aún no tiene fuerzas en los pies, aún no puede alimentarse como es debido. Esa es la misión, preparar el pueblo y atender a cada uno según sus necesidades. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién? El cuadro sublime que Isaías presenta aquí de la sabiduría, el poder, la eterna majestad de Dios no tienen paralelo en las Escrituras. El profeta se refiere de nuevo más adelante en Isaías 40, 26 al 28, sobre este mismo tema, al poder de Dios manifestado en las obras de la creación. ¿Quién puede hacerle frente? ¿Quién puede hacer lo que Él hace? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Hay una idea de lo que puede pesar la tierra, pero Dios sabe plenamente cuánto pesa la tierra.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Los que se atreven a decir que Dios no existe, lo hacen porque no entienden, porque para ellos lo que no entienden no existe. Ante una tarea difícil, el hombre suele buscar sabiduría y dirección en quienes tienen mayor experiencia que él. Dios no pide si necesita ayuda de nadie. Dios no necesita ayuda de nadie. Él es Dios. No hay ninguno que sea más sabio ni más poderoso que Él. Pablo hace referencia a este pasaje de Isaías en Romanos 11, 33, 34, cuando menciona la infinita sabiduría y el conocimiento de Dios. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? No hay ser humano que pueda enseñar algo a Dios. La serie de preguntas formuladas aquí tiene que ver con el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría, un tema que aparece repetidas veces en el libro de Proverbios. Dios es la fuente y la personificación de la sabiduría. De Él proceden todo conocimiento y todo entendimiento. No hay nadie que enseñe a Dios. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como palmo. Dios es infinito, el ser humano finito, la tierra finita. ¿Cuánto representa la tierra en el universo? Podríamos atrevernos a decir nada. Y si Dios ha manifestado un intenso interés por nosotros, es por amor. Pero no es porque tengamos algo que ofrecer. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Una vez más aquí encontramos nosotros una referencia a la salvación por gracia. Dice, como nada son todas las naciones delante de él, en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Somos salvos por gracia, porque a Dios le place salvarnos, y no porque tengamos algo que ofrecer. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Ahora viene el desafío. Jesús dijo que Dios es espíritu y en espíritu y en verdad debemos adorarlo. Pero el ser humano quiere ver. Y entonces han puesto una serie de imágenes para Dios. Incluso nosotros ya nos hemos familiarizado con ciertas imágenes. Por ejemplo, ya le damos cierto rostro a Jesús. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le pondréis? Cuando se perciben la grandeza y la infinidad de Dios, se ve claramente la suma necedad de la idolatría. No hay imagen que represente a Dios. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El hombre creando un Dios. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. El hombre utilizando materiales creados por Dios para ser un Dios. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Sois totalmente faltos de sabiduría? El sentido común no os demuestra claramente la necedad de vuestra acción.
En este pasaje Isaías recurre a la intuición básica del hombre sin mencionar para nada el mandamiento divino ni la revelación. Aún sin conocer la revelación, los hombres tienen sentido común suficiente, si es que se lo empleaban, para darse cuenta de que los ídolos hechos por las manos de los hombres no son objeto apropiado para el culto, son hechura. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, Él despliega como una tienda para morar. El círculo de la tierra, el señorío de Dios, la majestad de Dios, el Señor del cielo reina supremo sobre todo por encima del gran universo que ha creado. No hay nadie. Y presten atención, aquí habla sobre el círculo, no habla sobre la esfera, sobre el círculo, cuyos moradores son como langostas. Ese es el Dios que está interesado en tu salvación y en mi salvación. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. La salvación es por gracia, no porque el ser humano tenga algo que ofrecerle a Dios. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Los llamados grandes hombres de la tierra son apenas mejor que la hierba que se seca o la flor que se marchita, como si nunca hubieran existido. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Vuelven las preguntas. ¿A qué? ¿Con qué me vas a comparar? No hay nada con el cual podamos comparar. El atributo característico de Dios no es tanto su gran sabiduría o poder como su perfecta santidad. He aquí el secreto de su sabiduría y su poder. La justicia es el cimiento de su trono. El agudo contraste con Dios, las deidades paganas, Baal, Moloch, Ishtar, son viles criaturas, la definición misma de los vicios y las pasiones de los hombres. No hay nadie que se compare a Dios, no hay Dios poderoso. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Él es el creador. Levanta en alto tus ojos y ve lo infinito que es el universo. No hay evolución, no hay casualidad que pueda crear semejante maravilla. No lo hay. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Muchos de los habitantes de Judá sentían que Dios los había olvidado y que no los trataba con justicia, pero había muchas cosas que ellos mismos no comprendían. Sentado en su trono en los cielos, Dios lo ve todo, lo sabe todo y lo considera todo. Pesa cuidadosamente cada factor, tan pasado como presente. Lo pasado y lo presente están allí en la presencia de Dios. Lo futuro también. No hay nada que no tome en cuenta. Ningún detalle se escapa a su atención. Todo lo que hace es sabio, justo, recto y bueno. ¿Quién es el hombre para que sienta que Dios lo está dejando a un lado o lo está tratando injustamente? ¿En base a qué? En base a considerarnos justos, en base a considerar que no hemos hecho nada malo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces nos parece que Dios no hace nada por nosotros. Como mucha gente repite hoy en día, si Dios existiera, ¿por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Todo eso existe porque Dios te ha dado la libertad a ti de tomar decisiones. Dios es eterno.
Dios es eterno. Él creó los cielos y la tierra. No se cansa, no desfallece. No pasa inadvertido la caída de un solo cabello de las personas. Cuando aparentemente Él no está haciendo nada, Él guarda silencio. Él nos está llevando. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, al que siente que ya no da. Él le da fuerzas. El Dios que no desfallece imparte fuerzas a los corazones que desmayan. No importa cuál sea la necesidad del hombre, Dios es capaz de suplirla. ¿Quiénes con espíritu manso y humilde reconocen sus propias debilidades y faltas? Pueden estar segurísimos de que sus necesidades serán suplidas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los jóvenes en la plenitud de su vigor se cansan y extenúan. Aún los muchachos en lo mejor de su vida llegan al punto de faltarles las fuerzas. Muchas luchas se pierden por causa de la debilidad del cuerpo o del espíritu, aún de parte de los más fuertes. Pero los que esperan en Jehová, ellos no se fatigarán. Aún en las circunstancias más difíciles, cuando sientan que ya no pueden, podrán seguir avanzando, porque su fuerza proviene de Dios. La vida cristiana es un proceso constante de recibir de parte de Dios y de dar a Dios. Se gastan fuerzas en el servicio del Maestro, pero siempre hay una nueva provisión de gracia y vitalidad que se puede recibir de aquel que no conoce el cansancio. El que no recibe de continuo fuerza de Dios pronto se hallará en una condición tal que no podrá servir a Dios. Recuerda, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? Espera en el Señor. Permite que el Señor te dé sus fuerzas. Perlas del capítulo 40 de Isaías. Dios es eterno, Dios es infinito, con nada lo podemos comparar. Hay que preparar el camino para la venida del Señor. Que Dios te bendiga.